No me digan ustedes que el asunto de la vestimenta y la indumentaria nada tiene que ver con la espiritualidad y el cristianismo. Porque en Génesis 6, y según la comprensión de los judíos de la época de Cristo y antes, ellos entendieron que fue esta unión entre las mundanas y los cristianos lo que desmoralizaron al mundo, corrompieron el mundo y trajeron finalmente el diluvio. Es decir, que esta unión aminoró y redujo el número de los fieles de Dios hasta llegar solamente a 8. Y Dios llamó a Noé para reprender esta iniquidad. Es decir, Dios le dijo a Noé, habla y denuncia esto que está sucediendo. Y Noé, según nos dice en el libro de Hebreos, el capítulo 11 y el versículo 7, por su predicación condenó al mundo. Y en 2 de Pedro 2:5 dice que Noé fue un pregonero o un predicador de justicia. Ahora yo quiero preguntarles, ¿lo que pasó antes del diluvio va a pasar nuevamente en el mundo? Claro que sí. Ustedes conocen el pasaje. En Mateo 24 dice, como fue en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Lo que pasó allá va a pasar también al fin. ¿Será posible que al final de la historia la iglesia de Dios, los que pertenecen a la iglesia de Dios, van a mirar a los que pertenecen al sistema mundano y lo van a encontrar más bonito y más deseable que lo que encontramos dentro del pueblo de Dios? No cabe duda alguna. Ahora, no tenemos tiempo de entrar en todas las implicaciones, pero quiero compartir con ustedes del libro de Apocalipsis algunos datos muy interesantes. Y no vamos a leer los versículos por la premura del tiempo, pero quiero darles la idea. El libro de Apocalipsis nos habla de un grupo, son los que van a estar vivos cuando el Señor Jesús regrese al planeta Tierra. Los que van a ser trasladados de entre los vivos, como Enoc y como Elías. ¿Saben ustedes que según Apocalipsis 14 y el versículo 4 y 5, este grupo va a estar sin mácula delante del trono de Dios? Van a ser como los hijos de Dios antes que se unieran con las hijas de los hombres. Van a ser castos, limpios, puros. Es más, dice ahí en Apocalipsis 14, 4 y 5, que estos no se contaminaron con mujeres. Así como los hijos de Dios antes del diluvio vieron a las hijas de los hombres, pero dijeron, nosotros no. Se preservaron castos. Dios va a tener un pueblo al final de la historia que se conoce como los 144,000 que van a decir, nosotros no nos vamos a contaminar con mujeres. Ahora, las mujeres representan iglesias apóstatas. Representan a aquellos que se han unido con el mundo. ¿Quieren ustedes ver cómo están vestidas esas mujeres en los últimos días? Apocalipsis el capítulo 17 y el versículo 4 y 5. Apocalipsis el capítulo 17 y el versículo 4 y 5. Fíjense cómo están adornadas estas mujeres apóstatas, que los hijos de Dios al final de la historia, los 144,000, los que van a estar vivos, van a decir, nosotros no nos vamos a fijar en las cosas externas. Nosotros vamos a ser fieles a Dios. Dice en Apocalipsis 17 y el versículo 4, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Cómo estará vestida la iglesia apóstata junto con sus hijas? Dice aquí que está vestida de púrpura y escarlata, y está adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Es decir, que el mundo va a querer atraer la atención del pueblo de Dios, de los fieles que están vivos. Pero dice en Apocalipsis que los 144,000, los que están vivos cuando Jesús venga, van a rechazar los avances de este sistema y van a decir, nosotros nos mantenemos fieles a Dios, no nos convencemos por la apariencia externa de esta iglesia apóstata y de estos que pertenecen a la iglesia apóstata. ¿Saben ustedes
Para mí es una cosa increíble que hoy en día se haya rebajado tanto la norma, específicamente la iglesia que yo represento, la iglesia adventista del séptimo día. Pues, eso ya no se aplica, de eso de los adornos externos y cómo se viste uno para venir a la iglesia, eso ya no se aplica. ¿Cómo que no se aplica? Si el problema existía en Génesis, antes de Moisés, antes de Israel, fue el problema que atrajo la atención de los hijos de Dios y finalmente produjo la corrupción en la tierra que trajo el diluvio. ¿Creen ustedes que al final de la historia también va a suceder lo mismo? A veces yo miro en la televisión estas celebraciones, no adventistas, sino de otras iglesias, y óiganme, se muestra la audiencia y las mujeres están adornadas como si fueran un árbol de Navidad y maquilladas como si tuvieran una máscara. ¿En qué sentido es esto diferente que las descendientes del linaje de Caín? En realidad no hay ninguna diferencia, es lo mismo. Y lo que hace es atraer la atención de los fieles de Dios y causar corrupción y desolación en la tierra.